A ver, no es por ponerse más chauvinista que los franceses, pero que Estados Unidos es como es básicamente porque lo han heredado de los españoles. De entrada lo del descubrimiento, es decir, que no dimos con ellos así de golpe, fuimos más arriba, pero algo tuvimos ahí, ¿no? Pero es que luego mil cosas, o sea, hasta los cowboys... ¿Los cowboys? Los cowboys descienden de nosotros. O sea, el John Wayne... Que eso no puede ser. No es nadie, aparte de tirar las piernas torcidas para adentro, el John Wayne no es nadie si no fuera por los jinetes de las marismas del Guadalquivir. Bueno, el John Wayne es casi andaluz, ¿te das cuenta? Más o menos. Borja Cardelús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Borja Cardelús, hispanista, escritor, fue presidente de Doñana. Uno de sus trabajos aquí en la tele fue lo del Príncipe, ¿no? Sí, la serie La España Salvaje que dirigí tuve el honor de contar con el Príncipe como presentador de excepción. Ajá. Además de eso, tiene un empeño especial en conseguir que la gente sepa que España ha estado muy presente desde siempre, desde el minuto uno en Estados Unidos. De hecho, es autor de La huella de España y de la cultura hispana en los Estados Unidos, La Florida española o El legado español en los parques nacionales de los Estados Unidos. Es decir, que allí hay mucho nuestro, ¿no? Y tanto, es decir, no solamente desde el minuto uno, desde el minuto menos uno, bueno, porque, claro, sí, estaba él. Porque bastante antes que llegaran los pioneros ingleses, España ya controlaba a Estados Unidos, desde Florida hasta California. España llegó a controlar 3/4 partes de la soberanía de los Estados Unidos actuales, aunque la colonización se extendió de la mitad para abajo, ¿no? Desde Florida a California, pero su soberanía se extendía prácticamente sobre todo Estados Unidos. Lo que pasa es que la espectacularidad de las conquistas de Perú y de México, etcétera, pues han ensombrecido un poco este tema. Pero España estuvo 3 siglos, un poco largos, en los Estados Unidos y dejó una huella excepcional. La peli del zorro. Bueno, el zorro es un vaquero más de andaluz. Bueno, ahora les damos en los morros con las películas del oeste, que siempre han parecido tan de allí, tan de allí, tan de allí. Y Borja Cardelús dice que en esas películas no hay nada que no sea español. Por ejemplo, los vaqueros. Bueno, los vaqueros de principio a fin. Lo único que no es español son las pistolas. Todo lo demás es español. Y me voy al arranque de dónde surge todo esto. En el segundo viaje del almirante Cristóbal Colón, que es el viaje ya de colonización, no el del descubrimiento, llevaba 17 naves y en esas naves iba toda clase de aperos y elementos colonizadores, soldados, colonos, personas, herramientas, plantas, de todo, y ganado. Y Colón, en el alarde previo, en la exposición de los efectivos, aprobó unos corceles hispanoárabes de mucha lucida planta, y los aprobó, eran caballos grandes, ¿no? Pero en el momento del embarque el almirante enfermó y los tratantes sevillanos le dieron el cambiazo, así dice la historia. Este cambiazo consistió en que en lugar de esos caballos soberbios le introdujeron en los barcos unos llamados matalones, unos pencos, y esos supuestos pencos fueron los que se trasladaron a América. Pero investigando, yo descubrí que no eran tales pencos, sino que eran caballos de las marismas del Guadalquivir, concretamente caballos de una zona de las marismas que se llama los caballos de la Retuerta. El ADN lo ha confirmado. Pero el caso es que ese primer tronco de caballos que llevó Cristóbal Colón fue el tronco esencial de todos los caballos, no solamente de Estados Unidos, de toda América rural, que descienden todos, y como habréis visto en las películas, son caballos pequeños, los caballos de los cowboys. Sí, no son grandes sí. cacharrazos. No, son caballos pequeños, pero son extraordinarios en el trabajo, y sobre todo en el trabajo en las grandes llanuras, a las que estaban acostumbrados por provenir de las marismas, que son planicies muy extensas y muy grandes, ¿no? Y entonces esos caballos se adaptaron perfectamente a la Pampa, a la Patagonia, a los llanos de Venezuela y al oeste. Y al oeste americano. Y esos son los caballos de los cowboys y de los indios. Los cowboys, los que iban encima, los los cowboys también son descendientes de los que íbamos encima en aquellos, ¿no? Naturalmente, porque con el caballo, como las marismas estaban en las puertas de Sevilla, del puerto de Sevilla, de donde salían las naves hacia América, se extrajo de las marismas todo el conjunto, todo el acervo cultural que rodea al caballo. El jinete, la vaca, la oveja, que es la oveja churra lebrijana, la vaca mostrenca de las marismas, y el manejo del ganado, el manejo ecuestre,
con el lazo, la silla de montar, las espuelas, los zajones, todos los elementos que hemos visto tantas veces en las películas del oeste, claro. todo eso es... ¿Hasta el rodeo? El rodeo, por supuesto. El rodeo se sigue practicando en las marismas del Guadalquivir a mitad de julio, que consiste en rodear a las reses que están dispersas en la marisma para conducirlas a los encerraderos y a la venta, ¿no? Ese es el rodeo, ¿eh? Ese es el rodeo americano que luego lo llenan del folclorismo, digamos, pero todo eso proviene de las marismas. De tal manera que los angloamericanos, los americanos, no añadieron absolutamente nada, excepto, digamos, el revólver, el Colt. No añadieron nada a la herencia española de las marismas del Guadalquivir. Es más, si hay que firmar el asunto ¿cómo se diría? Remarcar todavía más, dice Borja Cardelús que hasta los pueblos son el Rocío. Bueno, no sé si habéis estado en el Rocío, pero seguramente sí. Mucha gente que nos oye sí que ha estado. Todo el mundo invariablemente dice que parece un pueblo del oeste, el Rocío. Y no es así, es al revés. Los pueblos del oeste se inspiraron en el Rocío y en los pueblos andaluces de la época. Es más, los poblados los poblados indios, muchos poblados indios, son casi idénticos al Rocío. Los indios, no hablemos ya incluso de los pueblos americanos o de los pueblos españoles. Los poblados indios imitaron el modelo del Rocío, que era todo hacia adentro y por el exterior como fortalecidos, porque estaban a merced de los ataques indios en la zona, ¿no? Entonces los pueblos de allí efectivamente tienen su origen común en el Rocío. Todas estas cosas son muy poco conocidas, es decir, yo por ejemplo pues nunca me había hecho a la idea hasta que lo hemos visto por ahí, hemos dicho, pero bueno, ¿cómo van a ser John Wayne y Clint Eastwood marismeños? Pero ¿dónde se ha ignorado más todo esto? ¿En Estados Unidos, no sé si aposta o no aposta, o en España, que es más grave? Se ha ignorado más en España y es más grave, efectivamente, porque en Estados Unidos, bueno, este asunto no lo conocían, digamos que y siguen sin conocerlo, porque Estados Unidos, a través del cine de Hollywood, importa todo este asunto sin saber de los vaqueros, dónde les viene, ¿no? Sin saber, por supuesto, de dónde les viene, y lo proyecta al mundo entero a través de las películas del oeste como un producto propio, como un producto genuinamente norteamericano. Una de las señas de identidad de Estados Unidos es el oeste, el oeste norteamericano, este oeste de los vaqueros, del western, todo esto es español, ¿no? Allí eso se ignora, pero sí se conoce más, un poco más, diría yo, todo lo demás relativo a la herencia en general española en Estados Unidos. Por ejemplo, conocen ahí a Vázquez de Coronado, a Hernando de Soto, a Junípero Serra, a Juan de Oñate, nombres que aquí seguramente en el común de las suenan gentes, un pelín. Un poquito, pero solo un poquito. Pero no sabemos qué hicieron, ni si tomaban café o porras. Otro nombre que tengo aquí apuntado, porque habéis estado reunidos, reunís hablando de estas cosas e intentando sacar a la luz todas estas cosas, Bernardo de Gálvez, un malagueño que fue muy importante en Estados Unidos, tanto que hay un cuadro en el Congreso suyo. Es verdad que porque se lo hemos llevado de aquí, parece ser, ¿no? ¿Quién era Bernardo de Gálvez? Sin Bernardo de Gálvez, los Estados Unidos no se hubieran podido independizar cuando se independizaron. Seguramente después sí, pero no en ese momento. Y lo reconoció el jefe de las fuerzas norteamericanas rebeldes que luchaban contra Inglaterra, que se llamaba George Washington. Dijo, si España no se mete en la guerra a favor nuestro y contra Inglaterra, no nos podemos independizar. España se metió en la guerra y decantó, inclinó la balanza. Y la balanza la inclinó precisamente Bernardo de Gálvez con sus acciones en el Mississippi. Él liberó el Mississippi y el Golfo de México a favor de los rebeldes norteamericanos, y estas victorias de Gálvez determinaron el triunfo definitivo de las tropas norteamericanas. Y en el desfile inaugural de la independencia de Estados Unidos, el único barco que desfiló por el puerto delante del presidente Washington fue el Galveston de Bernardo de Gálvez. Pero es curioso, vuelvo a repetir, que nosotros lo hayamos, no lo pongamos ahí en primera de, oye tío, que esto es nuestro. Y también es curioso la poca, con lo que son los americanos, el poco cuidado que han tenido con su historia, ¿no? Los americanos han tenido mucho cuidado con su historia, es decir, con la suya, pero con la que consideran suya. Tampoco pasa nada por decir que este señor era de Málaga, ¿no? Claro, que no pasa nada, pero su historia, para ellos, comienza con la llegada de los pioneros ingleses en el Mayflower. Justo contra los que luchó este hombre, el Bernardo de Gálvez. Claro.
Allí comienza su historia para ellos, y sin embargo, allí celebran su acción de gracias en recuerdo de esa acción, y sin embargo, 50 años antes de ese momento de llegada de los ingleses, los españoles habían pasado el Río Grande y habían celebrado su acción de gracias, que aún se celebra por las gentes hispanas de los Estados Unidos. Celebran la entrada de España en los Estados Unidos muchísimo antes que la de los pioneros ingleses, pero bastantes siglos, bastantes decenios antes, ¿no? Lo que no pueden evitar es tener ciudades como San Francisco, San Diego, San Antonio. Ahí la herencia no se ha podido eliminar. Efectivamente, en el oeste y en Florida casi todos los nombres son españoles, y ciudades como tan enormes como San Diego, San Francisco o San Antonio descienden de misiones españolas. Una pequeña misión, una pequeña iglesita, ¿no? Una iglesia con un patio, y de ahí va engrandeciendo y se convierten en pueblos, y de ahí a ciudades o megaciudades, ¿no? Como es el caso de San Francisco o San Diego, ¿no? De tal manera que la herencia española en Estados Unidos es enorme. Y una de las más importantes, que se desconoce también, es que gracias a España los indios que sobreviven en los Estados Unidos lo es gracias a la acción española. Al este del Mississippi apenas quedan indios, donde estuvieron los ingleses. Al oeste del Mississippi, donde estuvieron los españoles, está poblado de comunidades y de tribus indias cada vez más prósperas, y eso se debe a la acción española a través de las misiones. A través de los misioneros, es decir, los misioneros de alguna manera guardaban la población por su trabajo, por su creencia, evitaron que se eliminara esa raza, ¿no? El modelo que empleó España en los Estados Unidos es ejemplar. Dos misioneros avanzaban sobre el territorio, fundaban una misión y convocaban a todos los indios de la zona. Y durante 10 años les enseñaban agricultura, ganadería, aparte de la religión católica. Les enseñaban también artes, oficios, artesanías, letras, la lengua, cuentas. Y cuando estaban ya civilizados, digamos, incorporados a la cultura occidental, esos indios, desde la misión, se constituían en pueblo propio, y avanzaban los misioneros 200 kilómetros y creaban otra misión. Así, de esta manera tan ejemplar, se colonizaron y se incorporaron las tribus indias a la cultura occidental. Y son indios, indígenas, prósperos, no son el típico indígena indio que vemos en algunos reportajes, alcoholizado. A ver, habrá de todo, sí, en todos los lados, ¿no? Pero me refiero que es un indio establecido y no un indio desubicado, ¿no? No, son para nada. Están totalmente integrados en el mundo norteamericano. Es decir, de hecho, son muy ricos últimamente porque detentan los casinos en todo el oeste, ¿no? Y yo he visto en algún poblado indio, poblados que son de casas, no son de tiendas de campaña, sí. ¿No? Y yo he visto Ferraris y Maseratis, a la puerta de algunas casas indias, ¿no? Los indios son muy prósperos, como en general la gente en Estados Unidos, están perfectamente integrados, solo que celebran sus fiestas particulares. Y entre las fiestas particulares están los Reyes Magos, está San Isidro, está la Epifanía, en fin, todas las fiestas españolas de la religión que se incorporaron a su acervo cultural. Bueno, un grupo de gente como Borja Cardelús tratan de recuperar esta huella que dejamos allí en Estados Unidos, que dejamos los españoles. ¿Qué hacen? ¿Difundirla entre nosotros y allí? ¿O más allí que entre nosotros? ¿O cómo funciona esto? ¿O una exposición y toma ya, aquí te lo demuestro? Vamos a intentar dar un salto, es decir, porque hasta ahora España ha hecho poco por labrar su imagen, mientras otros países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra han hecho su imagen de marca a través del cine y la televisión y exposiciones. España ha hecho poco. Y entonces, bueno, vamos a intentar dar el salto al cine, a la televisión, a las exposiciones allí y aquí, para que la gente conozca la labor de España, no solo en Estados Unidos, sino en general en el llamado Nuevo Mundo, que fue ejemplar contra lo que ha dicho la leyenda negra. Pues hombre, de exposiciones de documentales y de cine, Borja Cardelús será uno de los que saben en el grupo, ¿no? Bueno, pero yo prefiero que las cosas las hagan los americanos, que son los que de verdad saben lo hacen bien, lo hacen ¿no? bien, sí. Bueno, lo que sí que les estamos invadiendo es con el idioma, eso sí que es irreversible también, ¿eh? Eso es irreversible, es decir, Estados Unidos se ha llamado un cementerio de idiomas porque todas las oleadas de inmigrantes venían con su idioma, alemanes, holandeses, italianos, y todos los idiomas morían ahí,
pero el español no. Pero el español lo han intentado, pero ya hay 53 millones de hispanos que hablan en español y cada vez va a ir a más. Yo creo que en unos años Estados Unidos va a ser un país bilingüe completamente. Sí. Bueno, pues Borja Cardelús, hispanista, escritor, gracias por abrirnos los ojos y cada vez que veamos a John Wayne le diremos, anda ya, si tú eres de las marismas, vienes de Doñana, pringao. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias.